propongo esto. ¿Qué significa que a 3 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, rumbo a la segunda parte de su gobierno, de su sexenio, tenga una aprobación de entre el 64 y el 73%? Estoy viendo estas dos encuestas, una de Mitofsky, que señala que tiene el 64.2% de acuerdo a esa encuesta de aprobación, y la ENCOL, que señala que tiene una aprobación del 73%. ¿Cómo leemos estas encuestas a 3 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y una serie de piedras, golpes bajos, mediáticos, políticos, que parecen no haber hecho gran mella en la aprobación del primer mandatario mexicano, Sósimo? Sí, Vicente. Mira, Vicente, te tomo la palabra y con mucho gusto, claro que respondo a esta pregunta que amablemente me haces, pero fíjate que no quiero dejar pasar, pues dar también una opinión a propósito de lo de Silvano Aureoles. Quería nada más comentar que lo que vemos también de Silvano es de que él se precia de haber supuestamente modernizado a las fuerzas policíacas en el estado, y lo que tendríamos que decir es de que sí, las hizo más grandes probablemente, me refiero al número, pero eso no quiere decir que haya combatido la corrupción. Y además hay algo que tendríamos que pues poner en la mesa siempre, tener claro esto. Silvano Aureoles dice que combatió al narcotráfico. Pues no vemos, porque el narcotráfico, como bien dice Jesús, creció. Lo que vimos que hizo su policía fue reprimir de manera muy intensa a médicos, a campesinos, a estudiantes, a normalistas rurales. Tendríamos que no olvidar esas escenas de normalistas de la Escuela Normal Rural de Tiripetío ensangrentados, y además así de ensangrentados, encarcelados. Es decir, fue un gobierno represor. Nada más hay que tener en cuenta la ley Bala, que hasta se le estaba ya llamando a él el Gober Bala, y bueno, pues tiene que ver precisamente con ese estilo, con esa manera de gobernar de Silvano Aureoles, y ahora se cura en salud tratando de decir que él modernizó las fuerzas policíacas. Las hizo crecer para ser represivas, para atentar contra los estudiantes, contra la población en general, y bueno, eran nada más una manera de, pues no dejarlo pasar, no dejarlo pasar, Vicente. Y bueno, ya respondiendo a esta pregunta que me señalas, bueno, pues yo creo que López Obrador sigue gozando de alta popularidad en México, precisamente porque, bueno, pues a pesar de todas la situación que le ha tocado vivir, me refiero a la pandemia que sumió a México junto con todo el mundo en la peor crisis desde 1929, la peor crisis económica. Bueno, pues al final de cuentas no ha sido esta situación económica generada por la pandemia ni remotamente similar a la que vivimos ya los mexicanos durante tantos años de neoliberalismo, donde prácticamente fuimos despojados de todo. Entonces, pienso que los mexicanos siguen teniendo altas expectativas, porque al final de cuentas, en términos generales, se sabe que es muy poco, 3 años para tratar de revertir un proceso de deterioro acelerado pues de la vida social, económica, política del país. Por supuesto, aparte estarán ya los análisis que se puedan hacer sobre qué está mal, qué está bien, qué es lo que ha tenido continuidad incluso con los sexenios anteriores, en qué cosas sí realmente ha confrontado al neoliberalismo. Pero bueno, en términos generales, yo creo que la gente siente que, bueno, son 3 años y son muy pocos para tratar de revertir esta situación en picada que ya llevaba la sociedad mexicana precisamente hasta antes de que asumiera la presidencia. En picada también lo ubicaba Mitofsky al presidente Andrés Manuel López Obrador durante estos años, y parece que pues no han tenido más remedio que aceptar esa realidad que hemos reportado una y otra vez desde medios independientes. ¿Tú cómo lees estas encuestas que ubican al presidente Andrés Manuel López Obrador entre el 64 y el 70 y tantos por ciento, entre el 64 y el 73% de aprobación, dependiendo de la casa encuestadora, Jesús? Bueno, definitivamente muy ajustadas a la realidad, mi querido Vicente. No hay lugar, y te lo digo porque yo recorro pueblos y recorro mercados y recorro calles en este trabajo cotidiano que hago, y no encuentras gente que hable, gente de a pie, gente que anda en el camión, gente que anda en la combi, gente que va y se levanta temprano a trabajar y regresa tarde a sus casas a dormir. No encuentras gente que hable mal del presidente, porque justamente
estamos viendo una gestión, una administración, como decía bien mi querido amigo Sósimo Camacho, estamos viendo una administración pues que está viendo ahora sí por los más necesitados, por los más pobres. El solo hecho, mi querido Vicente, de que hoy se esté persiguiendo a los evasores fiscales, a los que defraudaron al fisco, a los que utilizaron esas empresas factureras para llevarse cientos de millones de pesos a la bolsa de manera ilegal. Eso es un acto de mera justicia social. La justicia social no nada más es como la entendían los anteriores gobiernos, que era llevar una despensa u ofrecer la instalación del drenaje o el alumbrado público en las comunidades marginadas. La justicia social también comienza por la verdadera aplicación de la justicia, que es justamente lo que estamos viendo hoy, mi querido Vicente. El hecho de que hoy esté, por ejemplo, Tomás Cerón de Lucio a la espera o buscando en los entrefuegos de si es extraditado o no, o si es repatriado, o si es traído desde Israel para acá, para que dé cuentas de cómo llevó la investigación de los 43 muchachos desaparecidos de Ayotzinapa. Eso es justicia social, y eso la gente, el pueblo lo lee, lo sabe y lo entiende perfectamente. ¿Cuándo íbamos a ver en los pasados gobiernos, justamente de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto, actos como estos que fueran justamente contra esa mafia del poder que se había pues enquistado en las esferas de gobierno? Y hoy vemos a un presidente pues humano, un presidente sensible, un presidente que entiende, que sabe lo que siente la gente. Aunque nos digan chairos, aunque nos digan lo que quieran, mi querido Vicente, creo que hoy desde el pueblo, desde a nivel de la calle, estamos viendo a un presidente que tiene sensibilidad social, y eso es lo más importante. Un presidente que ha puesto, por ejemplo, con los tianguis del bienestar, mi querido Vicente, que ha puesto a disposición de los más pobres entre los pobres una serie de artículos de lujo que estaban ahí abandonados en las bodegas del gobierno federal, y que ve tú a saber y sabrá Dios quiénes eran los que se aprovechaban de los decomisos de la ropa, de calzado, de artículos deportivos, de juguetes, de herramientas, de diversos enseres que se podían incautar porque rompen la norma jurídica mexicana. Pues, ¿quién se beneficiaba de eso? Y ahora ves que están llegando a comunidades cada vez más marginadas, y ves una carita alegre de las señoras que en su vida han tenido nada, mi querido Vicente, y las ves cargando pues un bolso que fue decomisado porque era falsificado de la marca X, por no mencionar ninguna, y hoy las ves bien contentas abrazando esa pieza que nadie se las podía proporcionar, o un campesino que lo ves agarrando pues un desarmador, una pala, un perico, unas llaves Stilson, de entre todo lo que se está regalando en esos tianguis del bienestar. Oye, Vicente, eso no nada más es justicia social, eso es hasta un bienestar para el alma, porque se siente tranquilidad saber que la gente que menos tiene, hoy por fin está alcanzando una mínima parte, que no es nada, por supuesto, frente a todo lo que les robó los anteriores gobiernos. Entonces, por eso las encuestadoras pueden ir a preguntar a cualquiera de los más recónditos lugares del país, y van a encontrar que el presidente López Obrador tiene esa gran aprobación histórica, mi querido Vicente, que le puede dar pues para mucho más, y quisiéramos que tener presidente López Obrador pues para muchos años y muchas décadas, y te lo digo de todo corazón, mi querido Vicente. Así es. Oye, si me permiten, mientras me proponen algún tema ustedes, déjenme ir a la transmisión en vivo y en directo